Muy bien, muy buenas tardes. Continuamos en esta escalada del libro de Job. Hoy nos acercamos al capítulo 34. Como hemos dicho, son 6 capítulos completamente complicados y muy difíciles, sobre todo en una persona que ha empezado bien, pero que se empieza a torcer por el camino, aunque luego regresa y vuelve otra vez. Y esto más o menos me recordaba a nuestra vida, ¿no? Que aparentemente a veces empezamos bien y luego surgen las dificultades por el camino. Así que espero que podamos aprender hoy un poco más de este libro tan profundo. Y antes de continuar, recordemos lo que hemos visto desde la aparición del joven Eliú en el capítulo 32, para que podamos tener una panorámica de lo que hemos visto. Él fue testigo de todos los discursos de Job y sus amigos. Él había estado esperando durante todo este tiempo pacientemente, durante meses se habla, hasta que todos y cada uno de ellos terminaron de hablar. Así lo que mostró fue un carácter, como vimos, prudente y un carácter muy paciente. Eliú comenzó indignado contra Job porque se justificaba a sí mismo y condenaba a Dios. Y también se indignó con los ancianos, con los amigos, porque no supieron qué responder a Job y a la vez terminaron condenándole a Job. Luego Eliú fue impulsado por el Espíritu de Dios. Esto es igual que el vino cuando fermenta y está a punto de estallar, por lo que no pudo contenerse. Y entonces se dispuso a hablar el mensaje que Dios le había revelado, mostrando así que la verdadera sabiduría no depende de la edad, sino de Dios. Continuó Eliú en el capítulo 33 y continuó con muy buenas intenciones de ayudar para suavizar la verdad. Pero no sin suavizar la verdad. Reconoció su condición de barro, igual que Job, se puso a su altura. ¿Para qué? Para que Job no temiera de las palabras duras que le iba a decir. Luego pasó al mensaje para refutar a Job por justificarse a sí mismo, por condenar a Dios y por pedir una explicación a Dios. Y luego vimos que el discurso fue avanzando y Eliú hizo muy buenas aportaciones. Destacó las diferentes formas en las que Dios se comunica con el hombre. Principalmente se enfocó en la comunicación de Dios a través del dolor y a través del sufrimiento, insinuando que la prueba de Job no tenía por qué ser una causa directa del pecado, sino que podía tener diversos propósitos. Esto fue una de las contribuciones más importantes que hemos visto hasta ahora en el libro de Job. Terminó introduciendo el mensaje de la gracia a través de un mediador, anticipando en sombras al que había de venir, prefigurando la salvación a través del rescate por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Y finalizó haciendo una pausa, dando a Job la oportunidad para responder. Y estos fueron los 3 versículos que no leímos en el capítulo 33. Son los finales en los que, cuando ha terminado, le dice: escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Pero si tienes razones, respóndeme. Es como si haría una pausa. Habla porque yo te quiero justificar, lo que significa también yo te quiero ayudar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y yo te enseñaré sabiduría. Pues bien, después de entregar el mensaje, Eliú lo que estaba esperando de Job era una respuesta inmediata. ¿Pero qué pasó? Pues que al no tenerla como él pretendía, pues cambió totalmente su actitud. Esto es lo que vamos a ver durante varios capítulos. Pasó de mostrar humildad y paciencia cuando estaba bajo el control del Espíritu Santo a actuar en sus propias fuerzas, tratando de forzar la respuesta a Job. ¿Y esto qué nos enseña? Pues yo creo que hay una buena enseñanza aquí. Esto nos enseña que una vez que hemos entregado el mensaje de la palabra de Dios, nosotros no podemos forzar su efecto, ni transformar. Nosotros no podemos convertir o convencer a nadie de pecado, porque esto es la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores. Unos siembran predicando,
otros riegan, discipulando y enseñando, otros sirven en diversas tareas para que el Evangelio llegue a mucha más gente, pero el crecimiento interno del corazón lo da Dios. Por tanto, no podemos obligar diciendo, tienes que creer, tienes que amar a Dios, tienes que sentir convicción de pecado, tienes que convertirte o tienes que arrepentirte. Lo que sí podemos, y no solo podemos, sino que debemos, es animar, es motivar, es anunciar, es exhortar, es enseñar, incluso advertir, porque esto es lo que forma parte de la predicación y del mensaje. Esto es lo que nosotros debemos y tenemos que hacer, es nuestra obra. Lo que estamos viendo es que Eliú quiso ver un cambio instantáneo en Job, pero la impaciencia le hizo perder completamente el control, cometiendo los mismos errores que sus amigos. ¿Qué le pasó? Pues que se centró en enseñar y en enfatizar solamente una cara de la moneda, que es la justicia de Dios. Pero, sin embargo, pasó por alto la misericordia, la bondad y la compasión. Y es que las personas del Antiguo Testamento tenían el mismo problema que las personas del Nuevo Testamento y también las personas de hoy en día como nosotros. Todos y cada uno de nosotros seguimos luchando con el mismo problema, a pesar de que nosotros tenemos toda la revelación completa. Pero, ¿cuánto nos cuesta dar respuesta a esta pregunta? ¿Por qué sufren los justos? Es la pregunta crucial de todo el libro. ¿Por qué sufren los justos? De esto ha sido todo el debate. Han querido estar dando respuestas. Y la única respuesta que tenían era la retribución. Es decir, haces bienes, recibes bendición, haces males, entonces estás en problemas. Y esta es la pregunta central. Ahora, solo Eliú se había acercado en el capítulo anterior a dar algo de esta respuesta, pero ahora de nuevo se aleja completamente. Esto lo que nos enseña es que la Biblia es como una antorcha que nos mantiene atentos y muy vigilantes, porque no esconde ninguno de los defectos de ninguno de sus siervos y no los esconde para que nosotros aprendamos de sus errores y no nos desviemos completamente del camino. No nos desviemos hacia el legalismo y abandonar la gracia o hacia la gracia convirtiéndola en libertinaje. Es una línea de separación muy, muy, muy fina y que a veces no distinguimos lo uno del otro. Por eso necesitamos estar muy atentos a lo que la palabra enseña. Vamos a leer los versículos del 1 al 15, que va a ser la primera parte que hoy vamos a exponer. Dice así: Además Eliú dijo: Oíd, sabios, mis palabras, y vosotros, doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno. Porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó la tierra por Él? ¿Quién puso orden en todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, entonces toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces, nuestra pregunta es: ¿puede Dios ser injusto? Imposible, porque entonces dejaría de ser Dios. Job
capítulo 34, los versículos del 1 al 15, lo que vamos a ver, que se constituirá la primera parte. El esquema que he trazado es el siguiente. En los versículos del 1 al 9 veremos la justicia cuestionada. En los versículos del 10 al 11 vamos a ver la justicia inquebrantable. En el versículo 11 vamos a ver la justicia retributiva. Y en los versículos del 13 al 15 vamos a ver la justicia soberana. El objetivo para esta semana es el siguiente: que todos juntos contemplemos al admirar la perfecta justicia de Dios a través de la ley. Y al mismo tiempo podamos todos juntos asombrarnos de la misericordia de Dios que se ha manifestado por medio de Jesucristo al cumplir Él perfectamente la ley en nuestro lugar para poder salvar a los perdidos y para restaurar a los creyentes cada día. Así que ese es el tema, ese es el objetivo, y vamos a continuar con la primera parte del debate. Aquí empieza la justicia cuestionada. Vamos a repasar, leer de nuevo los versículos del 1 al 9 y vamos a centrarnos cuál es el problema que hay aquí. Además dijo Eliú: oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. Y dice Eliú: ¿qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho Job, ¿no? De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Pues muy bien, Eliú comienza dirigiéndose a una audiencia. Se supone que esa audiencia son los amigos anteriores y parece ser que hay más gente, para hacerles partícipe de los argumentos que va a presentar. Y lo que hace es utilizar una metáfora muy interesante para nosotros, como diciendo: así como el oído puede razonar las palabras y el paladar distinguir los sabores, de la misma manera el oído puede distinguir entre las palabras que salieron de la boca de Job y los argumentos que yo hoy os voy a mostrar para defender la justicia de Dios y que Job está equivocado. Prácticamente es lo que está diciendo. Y este es un buen principio para nosotros hoy, porque todo ha de ser purgado y medido por la palabra de Dios, como los bereanos, comprobando si lo que realmente estamos oyendo es lo que la palabra enseña. De la misma manera que el que predica, pues necesita conocer todo el contexto, necesita conocer los hechos, la cultura, la situación de lo que está predicando, estamos hablando, el lugar, a quién iba dirigido el mensaje y cuál era su propósito. Pues de la misma manera nosotros, los que oímos, tenemos la misma responsabilidad del que predica. Tenemos la misma responsabilidad, es decir, tenemos que comprobar si lo que estamos oyendo está en consonancia con toda la palabra de Dios en todo su contexto. En todo su contexto. Ese es el punto. Por eso debemos de conocerla. ¿Para qué? Para no ser engañados. Ahora bien, es fácil distinguir lo dulce de lo amargo, pero hay sabores que nos pueden confundir. ¿Cuántas veces no hemos confundido un melocotón con una nectarina en cuanto al sabor? ¿Cuántas veces no hemos confundido el sabor de la pera con la manzana? Y podríamos citar infinidad de frutas y de alimentos. Pues muchas veces se confunden. Pues también lo que oímos puede estar distorsionado. A veces nosotros también confundimos que cuando nos va bien, a eso lo llamamos bendición, y que cuando nos va mal, a eso lo llamamos maldición. En esto consiste el debate del que estamos hablando. Creo que a estas alturas nosotros sabemos que incluso las pruebas y las situaciones difíciles que antes se podían ver, que pobre algo habrá hecho, ¿no?
Pues no. Estamos viendo que esas pruebas pueden venir indistintamente si nosotros no lo hemos provocado, y que esas pruebas pueden ser una gran bendición para nuestra vida. Lo que pasa es que al principio nos quejamos y no lo vemos. Vamos a ver la acusación. Después de los hechos y de lo que hemos estado hablando, la acusación. Eliú, después de haber mostrado parte de su argumento, entonces se centra ahora en la acusación y dice que Job había cruzado los límites, y le acusa prácticamente de dos quejas. La primera se centra en los versículos 5 y 6. Por justificarse a sí mismo y condenar a Dios. Porque dice que Job había dicho: yo soy justo y Dios me ha quitado mi derecho. Algo había dicho así en el versículo 27a. Y lo justifica Job diciendo: yo no estoy mintiendo, yo no he hecho ninguna transgresión. En realidad estaba diciendo la verdad, no ha hecho ninguna transgresión para que me ocurra semejante pecado. Esto lo ha sacado Eliú de todo el contexto de todo lo que Job ha dicho, como que se ha estado quejando todo el tiempo, ¿no? Pero para Eliú era igual, estas palabras para él era igual decir: Dios es injusto. Y aunque sí que había pronunciado palabras sin sabiduría, y Dios mismo se lo recrimina a Job mucho más tarde, sin embargo, Eliú no capta el mensaje agonizante de un hijo que se siente abandonado por Dios, que sufre lo indecible, que no sabe por qué está sufriendo y a la vez desea tener un encuentro con Dios. La diferencia es que Dios ve lo que no ve el hombre, que es el corazón. Ese es el gran problema. Y la segunda queja está en el versículo 9. Es semejante a lo que expresó el salmista Asaf en el Salmo 73. Algo similar, diciendo que si Dios trata igual al impío como al justo, entonces, ¿qué beneficio hay en servir a Dios? Ninguno. Esta es la otra acusación. En esta no me voy a centrar hoy, ni voy a hablar nada de aquí. ¿Por qué? Porque en el capítulo 35, Eliú es donde va a desarrollar esta acusación. Hoy nos vamos a centrar en la defensa de la justicia de Dios, ¿no? En que Job ha dicho que Dios no es justo. ¿Cuál es el veredicto de Eliú? Pues el veredicto de Eliú lo tenemos en los versículos 8 y 9, que dice lo siguiente. Él concluye, cegado en su propia opinión, diciendo que Job ha dicho que Dios es injusto porque le ha quitado su derecho. Entonces lo que está diciendo prácticamente que esta forma de hablar, esta manera de hablar, es semejante a la de los hombres malos que hacen iniquidad, diciendo que no sirve de nada al hombre servir a Dios. Esto nos enseña a nosotros que cuando fallamos en el diagnóstico de la prueba, evidentemente fallamos en el veredicto. Esto es como en la medicina. Si no tienes el diagnóstico, la medicina que des va a ser errada, te vas a confundir. Por eso necesitamos ver cuáles son las causas. Y en cierto modo, si nos ponemos en los pies de Eliú, escuchando una serie de cosas, le daríamos la razón. No le vamos tampoco a... Si estaríamos en su lugar, nosotros haríamos lo mismo. No tiene toda la información. Pero Eliú falló. ¿Pero falló? ¿Por qué falló? Fallamos muchas veces todos nosotros. ¿Por qué? Porque no escuchamos. No hemos probado las palabras. El oído no ha probado las palabras, como él dice, ¿no? Interpretó mal sus palabras fuera del contexto de su vida. Esto es como hemos dicho al principio. Cuando se predica, necesitamos saber el contexto. Ignoró los profundos sufrimientos de Job. No se puso en su lugar. No consideró el ataque de los sabeos y de los caldeos. No consideró la muerte de sus 10 hijos, la pérdida de todos sus bienes, el dolor físico insoportable y lo que uno puede llegar a decir en tales circunstancias. ¿Os imagináis? Además del desprecio y la burla, además desconocía las conversaciones entre Dios y Satanás y la alta estima que Dios tenía de Job. Y sobre todo lo más importante, no vio su perseverancia en medio de las circunstancias
porque cualquiera hubiera abandonado, cualquiera hubiera tirado la toalla. Pero Job no. ¿Y por qué no? Porque Dios lo sostenía. Y porque Dios jamás, nunca abandona a uno de los suyos. Jamás. Así pues, una mala interpretación de la Escritura, de los hechos, una doctrina mal aplicada, un principio bíblico hecho doctrina o un mal consejo, un mensaje sacado de contexto, un concepto elevado de sí mismo, nos puede llevar a falsas interpretaciones. Esta cadena de errores realmente lo que nos desvían del propósito principal, que es mostrar gracia y misericordia, consolar y llevar al afligido a los pies de Cristo, orar por él y recordar nosotros mismos que somos del mismo barro. Mañana puede ser tú y caer. La falta de compasión de Eliú, con esto no quiero decir que tengamos que dar por bueno lo que está mal. Estamos centrándonos en el problema de Job ahora mismo. La falta de compasión de Eliú nos enseña que la impaciencia nos aleja de la verdad. Esto es lo que le ha pasado. La impaciencia le aleja de la verdad. Lo distorsionamos todo y terminamos hablando, pues como lo estamos viendo, hablando en nuestra propia opinión. Por tanto, mientras permanecemos en la palabra, es decir, y esto es importante, mientras permanecemos en la palabra, y esto es estar manteniendo nuestra vida a través de los medios de gracia que Dios nos da, es decir, la Iglesia, la oración, la escritura, la meditación, nuestra comunión diaria con Él, nuestra comunión con la Iglesia, con los hermanos. Es entonces cuando estamos bajo la cobertura de Dios. Es decir, yo estoy en mi casa solo, yo leo la palabra, pero yo no me relaciono con nadie más. Yo tengo a Dios y eso no es estar bajo la cobertura de Dios. Es como Dios lo ha diseñado. El Espíritu Santo, cuando estamos debajo de la cobertura de Dios, nos guía, nos enseña, nos lleva a toda la verdad, haciéndonos pacientes y prudentes. Sin embargo, cuando actuamos en nuestra propia cuenta, como Eliú, pues caemos en el legalismo y en lugar de ayudar, ¿qué es lo que hacemos? Sobrecargamos a otros. Por tanto, Eliú deseaba, fijaros que después de todo esto, lo dirá en este mismo capítulo 34, en el versículo 36, al final. Dirá, deseo yo que Job sea probado en extremo. O sea, está, como hemos dicho, sobrecargamos a los demás, ¿no? Es lo que está haciendo ahora mismo. Por eso no es de extrañar que David, cuando pecó censando al pueblo, prefirió caer en manos de Dios antes que en las de los hombres. Porque sabía, como dice en Samuel 24:14, que las misericordias de Dios son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Muy bien, pues vamos a continuar. Hemos visto la justicia cuestionada y ahora vamos a ver los argumentos que Eliú va a ofrecer a la audiencia para probar que no hay ninguna injusticia en Dios. Y vamos a leer los versículos 10 y 12 y vamos a ver la justicia inquebrantable, la segunda parte de los versículos del 10 al 12. Y dice así: por tanto, varones, se está dirigiendo a la audiencia, inteligentes, vosotros que sois inteligentes, recordad una cosa, dijo que no iba a lisonjear en el capítulo anterior, y aquí lo está haciendo desde el principio. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Pues muy bien, nosotros vamos a sacarle partido. Aprovechemos las palabras de Eliú, ya que tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Aunque no siempre acierte en su aplicación sobre Job, pero hay una enseñanza muy profunda sobre la justicia de Dios que la declara con firmeza. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, afirmando que Dios
y así queda claro, no hará injusticia ni pervertirá el derecho. Es una declaración contundente y precisa. Si Dios cometiera injusticia, entonces no sería Dios. Todo el universo entero sería un tremendo caos. Porque la justicia de Dios es una unidad en la que todos sus atributos están en perfecta armonía. Todos y cada uno de ellos constituyen la esencia de todo su ser. Su justicia y su santidad son completamente inseparables, así como el resto de los atributos que acabamos de decir. Actúan siempre en armonía con su naturaleza pura y sin mancha, fundamentada en la verdad, porque Él es la verdad. Su justicia divina es inmutable, lo que significa que nunca cambia y siempre actúa en perfecta sabiduría. Es decir, que lo que dijo en el pasado es lo mismo que dirá en el futuro, no cambia. Es guiada por su omnisciencia y ejecutada por su omnipotencia. Cada acto de justicia está ejecutado en perfecta sabiduría, como atestiguan las Escrituras. Por tanto, Eliú tiene razón. Es imposible que Dios pueda ser injusto. Y tenemos infinidad de referencias y de citas en toda la Biblia, pero solo voy a dar una en Deuteronomio 32, del 4 al 5, que dice: Dios es la roca cuya obra es perfecta, y todos sus caminos son rectitud. Él es justo y recto, y la corrupción no es suya, sino de aquellos que se apartan de su camino. El tema es que Job, ¿qué le está pasando a Job? Estaba aturdido e impresionado de lo que Dios podía llegar a permitir en su vida, lo cual chocaba directamente con el conocimiento que tenía de Dios. Es decir, que cuando tienes un conocimiento de Dios distorsionado, es decir, no has entendido que las pruebas tienen un propósito, entonces cuando te vienen, cuando todavía no hemos avanzado en conocimiento, es como que te desilusionas, como que te desmotivas y como que incluso Dios te puede defraudar, porque tú te habías hecho una imagen diferente de Dios. Y este es el problema. Todos tenían claro la manera en la que Dios retribuía, por eso no lo entendían en su mente. Como ya hemos dicho, si haces mal, maldición; si haces bien, bendición. Ese era el problema. Y si Job no entendía que lo que estaba sufriendo era una prueba de fe, y si no lo entendía en la era de los patriarcas, cuando aún no se había escrito ni un renglón de la Escritura, ¿qué de nosotros, que teniendo toda la revelación y el libro de Job, aún seguimos disputando con Dios? Porque no me da lo que quiero, o porque me quita lo que quiero, o porque me hace pasar por pruebas que no entiendo, y encima yo no sé por qué las está permitiendo y qué propósito tiene esto malo que me está ocurriendo en mi vida. Es lo mismo, estamos en la misma situación. Cuando alguien cuestiona a Dios, lo que está diciendo es que Dios no es justo. Sí, todos decimos con la boca grande que Dios es justo, pero cuando tú estás cuestionando a Dios, o yo, lo que estamos diciendo es que Dios no es justo. Y es más, estamos diciendo algo más, que Él no es Dios, que lo que sugiere es que hay una justicia superior a Él. O sea, esto es justificarse para no rendir cuentas a Dios. Esto es lo que hace el hombre que no quiere oír hablar de Dios. Esto explica por qué muchos no quieren oír hablar de Él. Porque creen que someterse a Dios sería una esclavitud. Pero es al revés. Son esclavos y no lo saben. ¿Por qué? Porque o eres esclavo de la justicia para vida, que es Cristo, o eres esclavo del pecado para la muerte. Piensan que es al revés, que si escucho lo que no quiero escuchar, tengo que dejar de hacer aquello que me está matando, pero que pienso que me va muy bien. Sin embargo, la Escritura lo que te está diciendo es la verdad. Ese pecado y esa forma de vida te va a matar, te está matando.
Alguien le dijo una vez al predicador Charles Spurgeon que Dios es injusto, porque salva a unos y a otros no. Él le respondió: te equivocas, hijo. Dios es justo y tú puedes ahora mismo ser salvo si quieres. Solo tienes que creer en el Hijo de Dios, reconocer de verdad que eres un pecador y arrepentirte de todos tus pecados. Entonces, hijo, le dijo, entrega tu corazón a Cristo y serás salvo. La evidencia de que eres salvo es que sentirás un gozo profundo por semejante regalo y que le seguirás el resto de tu vida sirviéndole con amor. Así que la salvación es disponible para todos. Eficaz en algunos, pero todos somos responsables y nadie tiene excusa. Continuamos con los argumentos de Liu. Vamos a pasar ahora a la tercera parte, que es la justicia retributiva. Cómo retribuye Dios en su perfecta justicia. Versículo 11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Después de dejar claro Eliú la perfecta justicia de Dios y que Dios no pervierte el derecho, añade que su justicia es perfecta y como es perfecta, Dios jamás se equivoca. Por eso su justicia lo que nos asegura es que Dios pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Esta verdad la encontramos por toda la Escritura. No las voy a citar porque es bastante largo. Lo tendremos en nuestro repaso de la predicación. Esto lo que nos enseña es que Dios no condena a nadie por capricho, sino que cada castigo es consecuencia del pecado elegido directamente por el hombre. Y esta verdad contundente se aplica al finalizar nuestra vida. Todo será juzgado y nadie quedará impune. Cada uno recibirá lo que ha cosechado. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, ¿qué buscan? Gloria, honra e inmortalidad. Estos son los que se han convertido a Cristo y han entregado su corazón. Es lo que recibirán. Pero ira, enojo, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Estás escuchando el mensaje, estás escuchando la palabra, te están diciendo la verdad, pero tú la rechazas. Por eso dice que sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y ves, no hay acepción de personas, al judío primeramente y también al griego. No hay acepción de personas para Dios. Pero también es aplicable como un principio, es decir, todo aquello que hagamos contrario a las leyes establecidas por Dios en nuestro día a día, nos traerá graves consecuencias. El listado puede ser interminable, desde un yugo desigual a lo que querramos poner. El problema radica cuando Dios permite las pruebas sin que la causa directa sea el pecado, independientemente del propósito con el que se envía. Ahí es donde chocamos directamente con la providencia de Dios. Y por supuesto, en el plano general, debemos de dejar claro también otro tema, que todos los males y que todas las cosas malas que hacemos, que suceden en la tierra, es por causa de la caída, porque vivimos en un mundo caído y todos los seres humanos estamos caídos. El orden se establece cuando volvemos al origen. Por eso nuestro origen está en Dios. Y aquí estamos todos. ¿O no ha sido ordenada tu vida cuando has vuelto a Cristo? ¿Qué desorden había en nuestra vida? Total. Arrastrados por los deseos de nuestros pensamientos. Pero ahora nuestro pensamiento es Cristo. Estábamos arrastrados. Y Cristo ha ordenado nuestra vida. Y la sigue ordenando día a día, ¿no? Esta obra ha sido realizada por medio de Cristo, reconciliándonos con el Padre. Pero aún seguiremos luchando con nuestra vieja naturaleza, caída hasta el final. El Señor pagará a cada uno según sus obras. Eliú, con este mensaje, nos ha llevado a la ley. ¿Y la ley qué es? Pues la ley es un espejo
es un espejo donde todos nos miramos, y cuando nos miramos, el Señor, la ley, nos enseña la corrupción que hay en nuestro corazón. Como dice Pablo, la ley nos condena a todos, porque no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿quién puede cumplir la ley y no pecar? ¿Qué obras podemos presentar delante de Dios? ¿Cómo nos justificaremos? ¿Cómo escaparemos de la ira venidera? Entonces, la ley es mala, es dura, es mala. No, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12. Porque la ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley nos dice lo que somos, nos envía directamente a Cristo porque quiere salvarte. Entonces, cuando nos enfocamos únicamente en la justicia de Dios, como está haciendo Eliú, y no en su misericordia manifestada a través de la justicia de Cristo, que son las dos caras de la misma moneda, podemos caer en el mismo error de poner la carga demasiado pesada sobre nosotros mismos y sobre otros, como lo experimentó Job. Porque ¿quién es suficiente para todas estas cosas? O como dijo Pablo, ¿quién podrá ser salvo? Pues lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es esencial recordar que la justicia y la misericordia de Dios siempre van de la mano y que el Evangelio es un mensaje de gracia y de salvación a través de Cristo, que si hoy alguno no está en Cristo, transforma vidas. Cuando hablamos de los méritos de Cristo, generalmente solo solemos mencionar y nos quedamos con la segunda clase de obediencia, que es su muerte y su resurrección. Sin embargo, la primera consiste en su obediencia activa, igual y necesaria que la segunda. Lo que estamos viendo es que ambos aspectos son necesarios para nuestra salvación, porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que también vivió. No solo sufrió, sino que también obedeció, en lugar de los miserables como somos nosotros, ¿no? Por tanto, la unión de su muerte y de su resurrección y de la obediencia constituyen la justicia completa y perfecta, y esa es la que se nos imputa a nosotros. ¡Wow! Casi nada. Por tanto, si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy es tu día. Sería la mejor lotería que te ha tocado en tu vida, para que puedas apropiarte de la justicia completa de Cristo y ser salvo. Si aún no eres consciente que has malgastado tu dinero, tu tiempo y toda tu vida en lo que no te ha llenado, sabes que lo único que te ha generado es más sed, más codicia, más ídolos, más deseos engañosos, más esfuerzo en vano y a la vez un desgaste terrible, sin ningún propósito. ¿Eres consciente de lo que dice la palabra de Dios? Que lo único que has cosechado hasta ahora y durante todos estos años ha sido ira para el día de la ira. La pregunta es, ¿lo seguirás cosechando y aumentando en tus graneros? Y si cometes el gravísimo error de decir como Félix, otro día te escucharé de buena gana, o soy joven, me queda mucha vida, voy a disfrutar. Si cometes el error de no hacer caso a la advertencia y dejas pasar el tiempo y no te has arrepentido, tienes que saber una cosa, que cuando menos te lo esperes tu pie resbalará en tierra. Y resbalará a través de una enfermedad, a través de un accidente, o vete a saber de qué forma, porque a veces no viene anunciado que vas a morir. Lo que sea, de seguro te llegará. Entonces serás tragado al corazón del mismísimo infierno y allí gimas a destiempo ya, porque ya no hay misericordia, no hay esperanza, y digas como aborrecí el consejo. Por tanto, no desperdicies tu vida. Necesitamos todos regresar a Cristo. Porque igual tú vienes de vez en cuando a la iglesia y solo por venir crees que eres salvo. Puedes mover sillas, mesas, puedes involucrarte con los hermanos, puedes ir a tomar un café, qué bien me siento, acallo mi conciencia y te crees que eres salvo. Sin embargo, no has entregado tu vida a Cristo. Te estás engañando. Dices, estoy presente con ellos, pero sin embargo tu corazón está lejos de Él.
Recuerda, hay gracia abundante para salvar, para restaurar. Bien que vienes a la iglesia, porque la iglesia es un hospital para implantar la vida espiritual en corazones que no laten. También para reanimar a los creyentes que han caído, heridos por el sistema de valores de este mundo. Y también para rehabilitar la vida de los desertores que están abandonando, que están más fuera que dentro y están perdiendo el propósito porque el mundo les ha engañado. Pero también para dar de comer a todos los sedientos y hambrientos, que cada domingo desean el pan que descendió del cielo, que es Cristo, porque quieren seguir gozándose y disfrutar de Cristo todos los días de su vida y anhelan. Yo no soy mejor que tú, soy del mismo barro que necesita a Cristo. Cada milésima de segundo. Y lo peor de todo es que a la mayoría de todos los microsegundos, minutos, horas, días, meses y años, no soy consciente de esta verdad que estoy predicando. Cristiano, ¿se ha endurecido tu corazón? ¿Te has desviado? ¿Andas despistado? ¿Has olvidado el precio que Cristo pagó por ti en la cruz? ¿O estás abusando de la gracia de Dios? ¿Estás entreteniéndote con las cosas que hay en el mundo? ¿Te has preguntado a qué vienes a la iglesia? ¿A callar la conciencia? ¿O a fichar para que otros vean que vienes? ¿Piensas que cuando tú juzgas a otros y haces tú también lo mismo, escaparás del juicio de Dios? Un día, cristiano, te presentarás ante Cristo si realmente eres salvo. Y puede que hayas desperdiciado tu vida viviendo miserablemente, siendo salvo. Recuerda también que Él te pagará conforme a tu obra, te retribuirá conforme a tu camino. Porque la obra de cada uno se manifestará, y el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, estuviste trabajando para el Señor, lo hiciste con alegría, lo hiciste en oculto, no lo hiciste para que te vieran, sino fueron las obras que hiciste para Él, ¿no? Recibirás recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, porque no lo hiciste para el Señor, lo hiciste para que te vean, y es más, lo hiciste para tu propio beneficio. El centro eras tú y no Cristo. Esta obra se quemará, sufrirá pérdida, si bien Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La pregunta es, cristiano, ¿dejarás que tus obras se quemen? ¿O harás grandes tesoros en el reino de los cielos, donde la polilla, el orín y ladrones no matan ni hurtan? Continuamos. Pasamos al cuarto punto, la justicia soberana. Versículos del 13 al 15. Siguen los argumentos de Liu para mostrar la grandeza, la soberanía, el poder, la justicia de Dios, ¿no? Y dice, ¿quién visitó por Él la tierra? ¿Quién puso en orden todo el mundo? Si Él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Pues estamos viendo que Liu ahora lo que muestra a su audiencia son varios atributos de Dios al defender su justicia. Primero destaca la soberanía y el poder de Dios sobre toda la creación al preguntar, ¿quién visitó la tierra y puso en orden el mundo? Y la gente todavía se está preguntando que todo fue una explosión, ¿no? Dios visitó la tierra en el sentido de que la creó y la estableció sus fundamentos. Es un acto exclusivo de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, como ya lo hemos visto muchas veces en Génesis 1:1. Y no solo la creó, sino que puso orden en todo lo que existe, estableciendo leyes para que todo funcionase, como dice Colosenses. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las cuales hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten.
Estos versículos reflejan la gloria de Dios al destacar su poder único en la creación y en el orden del mundo, como nos está indicando Eliú. Y a su vez vemos a Jesucristo como el mediador de esta gloria, ya que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si toda la creación depende de Dios, si todo fue creado por medio de Jesucristo y toda la creación le da la gloria a Él, ¿qué estamos haciendo nosotros, los que nos llamamos cristianos? ¿De qué manera estamos glorificando a Dios a través de Jesucristo? ¿Se nos ha olvidado que nos salvó? Me temo que estamos muy distraídos. Y este es el problema de este siglo. Me temo que estamos muy distraídos con las cosas de este mundo. Damos prioridad a cosas, y aquí me miro yo también, que no son tan importantes. Estamos hablando de una salvación tan grande. A veces creo que se nos olvida el propósito para lo cual fuimos creados. Se nos olvida el propósito para lo cual fuimos creados. Y tenemos un privilegio que todos a veces despreciamos. Somos instrumentos en sus manos y hemos sido creados todos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto puede ser una frase muy aprendida, pero que tiene una profundidad inmensa. Por eso hay veces que como que no nos interesa profundizar en todo esto. ¿Por qué? Porque hay que hacer muchos cortes en la vida. Pero en realidad, si fuéramos egoístas en el sentido espiritual, evidentemente lucharíamos, nos ocuparíamos por nuestra salvación con temor y temblor. Eliú continúa resaltando la omnipotencia de Dios al afirmar que si Él pusiera su corazón sobre el hombre y recogiera su espíritu, toda la humanidad moriría y volvería completamente al polvo. ¿Qué refleja? ¿Qué nos enseña esto? Que la autoridad es absoluta de Dios, su poder y su soberanía sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene las llaves, así como su capacidad también para sostener toda la existencia humana y también para proveer todos los bienes terrenales, capacidades, dones, talentos, además de la conciencia que ha dado a los hombres, que actúa como un freno para restringir el pecado y limitar el mal en el mundo. Todo esto es gracia común dentro de la creación, de lo que Dios ha hecho. Esto nos recuerda que nuestra vida y nuestro aliento dependen directamente y completamente de Dios. Sin su intervención constante, morirías hoy. Ninguna vida podría seguir viviendo. La Escritura lo dice en Job 10:12. Dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job 12:10. Qué poderosísima verdad. Cada respiración que tomamos es un testimonio de la gracia común de Dios en acción. Cada vez que respiras, es la gracia de Dios en acción. Dios sostiene la vida de todos, la tuya, la mía y la de todos, independientemente de nuestra condición espiritual. Independientemente de nuestra condición espiritual. Esta es otra manifestación de su amor, su misericordia y su cuidado por toda la humanidad. Y esta gracia es un regalo divino, no una recompensa por nuestras obras, ni por tu esfuerzo, ni por tu sabiduría, porque eso también es gracia común. Por eso todos dependemos de esta gracia. Nadie la podría reclamar por derecho propio y aún así Dios nos soporta. Y nos soporta incluso cuando le estamos despreciando día a día. Ahora bien, la gracia común no es suficiente para la salvación. Necesitamos la gracia especial. Por eso de nuevo me dirijo a los que aún están en tinieblas, para recordarte que Dios te ha estado manteniendo, como a nosotros, como a todos, como alguno diría, te ha estado manteniendo por la cara. Has sido mantenido gracias al incomparable amor de Cristo. Nos hemos nutrido, te has nutrido de todos los recursos de su huerta. Te estás bebiendo el agua de su cisterna.
estás consumiendo cada día el oxígeno durante todo este tiempo para respirar. De lo contrario, ya hubieras muerto. Y aún te atreves a decir, me refiero a los que rechazan la gracia constantemente, y aún te atreves a decir, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tengo trabajo, tengo piso, ¿Por qué quiero yo a Dios? Sin embargo, no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Por eso, escucha el consejo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, para que sean blancas tus vestiduras y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. No te dejes engañar por pensar que eres rico y tienes todo lo que necesitas. En realidad, sin tú saberlo, eres pobre, porque dices que ves. Y porque dices que ves, es cuando realmente estás ciego. Y además estás en una muy mala situación, necesitas ayuda. Por eso te animo a que busques la verdadera riqueza que solamente Dios puede darte. Oro refinado. Es la fe que transforma el corazón para que puedas vestir las ropas limpias, que representan la bondad y la santidad de Cristo. No dejes que te avergüences, que te avergüence tu situación, sino deja que Dios te dé claridad en tus ojos para que puedas ver tu pecado y arrepentirte. Por eso es hora de arrepentirse y volverse a Dios para recibir su verdadera riqueza y su verdadera restauración de tu vida. Termino. Eliú ha hecho una muy buena exposición. Su desafío para nosotros hoy es que los hombres sabios, los entendidos, y espero que nosotros seamos esos hombres sabios y entendidos, tienen que entender que Dios no puede hacer lo malo, porque no está en su naturaleza hacer injusticia ni pervertir el derecho. Es imposible, como lo hemos dicho al principio, porque dejaría de ser Dios. Pero a la vez recuerda que Dios pagará a cada uno conforme a su obra. La justicia de Dios es un reflejo de su amor inquebrantable y soberano. A través de la vida, la obediencia, la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Por tanto, no dejemos pasar esta oportunidad de rendirnos al amor y a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llama al arrepentimiento, a todos, a volver nuestros corazones a Dios y a confiar en su gracia. Por tanto, no hay pecado tan grande que su misericordia no pueda perdonar, y esto es para todos, ni alma tan perdida que su amor no pueda redimir. Hoy no solo es un día de salvación, sino también es un día de restauración. Así que no endurezcamos nuestros corazones. Vayamos todos a Cristo. Él es el único Señor y Salvador para hallar en Él la paz que el mundo no te da, que no nos puede dar, el perdón y la vida eterna. Así que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca en este camino de la fe. Amén.